Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde cada tarde revisamos el panorama político nacional desde diferentes aristas para que usted tenga en casa una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Es lunes, arrancamos una semana que generará mucha noticia en el panorama político nacional con el tema de las elecciones presidenciales y el cronograma electoral que debate dentro de la Asamblea Nacional una comisión especial para el diálogo, la visión de algunos partidos políticos en nuestro país y algunos sectores. Sobre este y otros temas estaremos hablando en nuestra edición de hoy de Argumentos. Les recordamos de inmediato nuestras cuentas en redes sociales para que participe, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en la red social X. Les presento a mi invitado de inmediato, el doctor Eduardo Fernández. Como lo veían en la publicidad desde muy temprano, nos acompaña nuevamente en nuestros estudios, un dirigente político de larga trayectoria y presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Muchas gracias, Eduardo. Rosa, por la invitación. Muy agradecido. Aquí estamos a tus órdenes. Bueno, y gracias a usted por estar con nosotros. Durante estos últimos días, su nombre también ha estado sonando mucho por parte de algunos analistas políticos en todo este escenario de previo a la elección presidencial. Año 2024, año de elecciones presidenciales. Dentro de la oposición, evidentemente, la candidatura de María Corina Machado por el tema de la inhabilitación, pues está allí con su punto flojo. ¿Cuál será el plan B de este grupo político de la oposición? Entre tanto, otros partidos buscan la fórmula de buscar consensos, aliados, y su nombre pues también ha salido, ¿no?, a relucir. ¿Qué piensa usted sobre esto, doctor Eduardo Fernández? Porque entiendo que no era su pensado en principio. Creo que lo más importante es entender lo que usted acaba de decir muy elocuentemente. Este es un año electoral. El último año electoral para cambiar el presidente fue hace 6 años. Y la oposición cometió el error de llamar a la abstención. Con la abstención se le regaló al presidente Maduro 6 años más, porque él no ganó las últimas elecciones presidenciales. Quedó de segundo. Quien ganó esas elecciones fue la abstención, pero la abstención no tenía candidato. Esta vez es bien importante que entendamos que es la oportunidad de cambiar al gobierno. Y la inmensa mayoría de los venezolanos tenemos el deseo de cambiar al gobierno porque estamos muy mal. Quisiéramos tener un gobierno nuevo, un presidente nuevo, que empiece a recomponer a Venezuela. Eso lo podemos lograr si votamos. Pero además, yo creo que es muy importante convocar a la unión de los venezolanos. Y la unión no puede ser alrededor de un caudillo o de un partido. O de un nombre. O de un nombre. La unión debe ser alrededor de un programa. ¿Qué queremos hacer con Venezuela? Ahora, cuando menciona lo del programa, conozco, pues ustedes han presentado los 5 puntos de un plan para nuestro país, Venezuela, pero también en medio de todo este proceso con el tema de los nombres, como usted decía, no deberíamos estar en torno a un nombre, pero hay un buen grupo de la oposición que gira en torno a ese nombre y que ese nombre se mantenga hasta el final. Pero bueno, mañana conoceremos cuál será esa fecha de la elección presidencial. Entre tanto está la inhabilitación. Son 2 factores que tendrían que considerar, pero todo aquel que ha dicho es hora de que pensemos en otros nombres es también calificado o etiquetado por el otro sector como colaboracionista, como alacrán, así como cualquier otra propuesta. Yo creo varias cosas en relación con este tema. Primero, María Corina efectivamente es hoy día la candidata de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio. Hubo una primaria, yo no estuve nunca muy de acuerdo con la primaria porque me parecía que podía conducirnos a lo que tenemos en este momento. Pero en todo caso la primaria se hizo con éxito. María Corina sacó una votación muy impresionante y la limita en su actividad una medida absolutamente arbitraria, que es la inhabilitación. No puede ser, Rosa, no puede ser que a un ciudadano se le limiten sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos, a través de una medida administrativa de un funcionario de la Contraloría.
No, para tomar una medida de esta naturaleza tendría que haber habido un juicio con derecho al debido proceso y con derecho a la defensa. Creo que todos tenemos que hacer todo lo posible porque se levante esta medida de inhabilitación que afecta en este momento a dos figuras muy importantes de la oposición, a Enrique Capriles por una parte y a María Corina Machado por otra parte. Ojalá tengamos éxito, ojalá se levante esa medida para que la elección sea absolutamente transparente. En todo caso, hay también un objetivo muy importante, que es amanecer el año 2025 con un nuevo presidente y con un nuevo gobierno. Si a María Corina la habilitan, probablemente será candidata y ciertamente tiene una opción muy grande de ser elegida presidente. Bueno, amaneceríamos en esa situación. De lo contrario, habrá que inventar algo. Y la recomendación que yo hago es que debemos construir un gran consenso alrededor de, primero, el cambio. Hay que producir el cambio político, hay que tener un nuevo gobierno, porque si este gobierno fuera reelegido, la situación crítica que vivimos los venezolanos no solamente es que no se va a resolver, sino que se va a agravar. Venezuela tiene una deuda inmensa, 150.000 millones de dólares, además de 40.000 millones de dólares en litigios pendientes, etcétera, de modo que está cerca de 200.000 millones de dólares. Si este gobierno continúa, seguramente continuarán las sanciones. Una de las cosas buenas de cambiar al gobierno es que nos vamos a liberar de las sanciones, que no es que las sanciones son la causa de los problemas, pero son la causa de haberse agravado los problemas. Entonces se eliminan las sanciones y se abre un diálogo con la comunidad internacional y logramos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros, aporten los recursos que necesitamos para reactivar nuestra industria petrolera. Ahorita estamos produciendo escasamente 700.000 barriles de acuerdo con las cifras de la OPEP. Bueno, nosotros podríamos en un plazo relativamente breve aumentar la producción petrolera. Para eso tenemos que mejorar la electricidad. Sin electricidad no se recupera la industria petrolera. Pero Venezuela tiene además otros recursos importantes. Para diversificarnos, por ejemplo, el cacao, que acabo de tener una este jueves invitada una invitación que me entusiasma mucho en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, en el auditorio de la Facultad de Derecho, a las 10:30 de la mañana. El próximo jueves hablo de Venezuela en el presente y Venezuela en el futuro. Y pensando en Venezuela en el futuro, veo lo siguiente: el potencial agropecuario que tiene Venezuela es fabuloso.Nosotros podríamos estar produciendo todo lo que necesitamos para comer, reducir las importaciones, ahorrar divisas y además exportar en materia. Un potencial que se ha desaprovechado totalmente. No solo en la revolución, sino en la desde llamada antes, cuarta. Claro, desde que apareció el petróleo. Sí. Y lo que yo aspiro es que en la Venezuela del futuro la economía sea diversificada, porque una de las tragedias de la economía venezolana es la exagerada dependencia de un solo producto. Y cuando los precios de ese solo producto oscilaban en los mercados internacionales, pues Venezuela estaba sometida a que de repente bajaban los precios, era una tragedia, de repente subían los precios y entonces no sabíamos cómo manejar esa cantidad de dinero tan grande. Bueno, pues, pero además tenemos otro filón enorme, el turismo, que tiene una bendición adicional, que es que genera empleo, el turismo genera cantidad de empleo. Yo me pongo a pensar, déjame tomar un caso, el caso del estado Sucre. Sí. Sucre es un estado una belleza de estado. Una belleza de posibilidades. Si se hace una carretera moderna, turística, entre Cumaná y Huiria, pasando por Río Caribe, por Yaguaraparo, por Carúpano, por supuesto, por todos esos pueblos, a lo largo y a lo ancho de esa carretera se pueden construir posadas, hoteles, etcétera, y podríamos tener un desarrollo turístico y empleo para un país donde hay mucha pobreza, mucha crisis económica. Y esos muchachos tendrían, y de Cumaná hacia Barcelona lo mismo, una carretera bellísima, Playa Colorada y todas esas cosas. Una belleza de playa. Bueno, y lo mismo podríamos decir del estado Falcón o del estado Carabobo.
Aruba, Curazao y Bonaire viven del turismo y Las tienen islas el ahí mismo vecinas. sol que nosotros, el mismo mar que nosotros, el mismo clima que nosotros. Nosotros le ganamos porque somos un país continental. Entonces, podríamos desarrollar la industria turística y eso nos daría muchas divisas y mucho empleo, que es la manera de luchar contra la pobreza. En Venezuela, hoy día, 8 de cada 10 venezolanos están viviendo en situación de pobreza, con ingresos precarios, que no tienen con qué hacer la compra del mercado para la alimentación de la familia. Esos problemas los podemos resolver en un ambiente de armonía, de entendimiento, de unidad. Hemos perdido mucho tiempo en los últimos 25 años en una peleadera inútil, insultos de aquí para allá y insultos de allá para acá. Y que todavía continúan, Y que incluso todavía- dentro del y seno de la tenemos que misma superar oposición. eso. Doctor Eduardo, tenemos que irnos a una Vamos, pausa. Al vamos regreso a la- seguiremos conversando. En este segmento nos hacía un resumen de algunas de pues, las otras opciones que Venezuela pues, debería estar en estos momentos pensando en trabajar, como el sector agropecuario, el sector turístico. Así Bueno, es. nosotros vamos a la pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas. Parte de las propuestas que han planteado desde el IFEDE, que ellos tienen una propuesta de 5 puntos, y seguiremos hablando otros de los elementos que están presentes en la dinámica política nacional. No se aparten, que ya regresamos en Argumentos, la importancia de escucharnos aquí por Globovisión.